Nuevamente quisiera saludar a los hermanos y hermanas y amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí desde mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, dándole gracias al Señor porque el Señor es nuestro Salvador y nuestro mejor amigo de cada uno de los que somos salvos. Quisiera comenzar la predicación del mensaje y ojalá alguno o alguna que no es salvo, que estos mensajes llegan por las redes y se difunden, que pueda ayudar a alguno o alguna que siente ese deseo en el corazón ya de ser salvo, salva. Quisiera comenzar cantando en el himno número 13 de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor, las 3 estrofas primeras. Y ya, oré antes de comenzar para que el mensaje sea un poco, no se me alargue mucho en minutos por este medio, porque después para enviarlo cuesta más y se gasta mucho mega. Ojalá el Señor me ayude y lo ayude usted también, porque necesitamos siempre ser sostenidos por Él y que lo pueda ayudar a usted a que pueda ser salvo. Aún hay lugar, escucha pecador, en el banquete eterno del Señor. Oh sí, hay sitio para ti. Entra al festín que muchos gozan ya, y allí Jesús un sitio te dará. Oh sí, hay sitio para ti. Aún hay lugar, la puerta franca está, mas entra pronto que a cerrar se va. Oh sí, hay sitio para ti. Quisiera leer en el Evangelio de Lucas, por Lucas, donde tengo la lectura en la mañana. Voy por el Evangelio de Lucas y esa es mi lectura diaria. Voy por este Evangelio. Lucas capítulo 14, versículo 15, parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y ciegos. Trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y ciegos. Y dijo el siervo: Señor,
se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bueno, muchos de esos que fueron convidados, ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Muchos de ellos murieron por el Imperio Romano. Bueno, aquí vemos, lo que quiero exaltar aquí es la excusa de los que el Señor nombró aquí en de esta ilustración que él hizo. La invitación fue a la nación de Israel. Ve, el Señor mismo dijo: y primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el mensaje comenzó a predicarse a los judíos y fue con señales. Por eso es que el Señor le dio esa comisión nada más a los apóstoles de que echaran fuera demonios y sanaran y estas cosas. Y aún así la nación de Israel vio todas estas señales que hizo el Señor y ellos no alcanzaron salvación por causa de su incredulidad, como dice en Romanos: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. No había excusa ni para la nación de Israel, no hay excusa ni para los gentiles. Entonces vemos aquí que se hizo, esta es una parábola de la gran cena. Entonces el Señor ilustró y dijo que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. El evangelio se predica y se convida también en estos tiempos a las personas a oír el mensaje de salvación, y muchos se excusan. Y aquí el Señor está hablando de la nación de Israel. Ellos se excusaron, ellos aún llevaron al Señor hasta muerte en cruz, los de su misma nación. Entonces vemos aquí que el hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. El Señor, el Dios del cielo, convidó primeramente a la nación de Israel. Entonces vemos que está nombrando, él mandó una invitación a estos que convidó, y vemos que también los mandó a buscar, que ya estaba todo preparado. Entonces vemos que todos comenzaron a excusarse. El primero dijo que había comprado una hacienda y era necesario ir a verla. Te ruego que me excuse. Él compró primero la hacienda, pero él no la vio. Eso es algo, es una excusa barata, porque primeramente tuvo que ver la hacienda para poderla comprar. Igualmente, y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuse. O sea, él los compró, pero no los probó primero antes de comprarlo. Esta es una excusa también que no tiene validez delante del Señor. Y también vemos el último que dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ya ellos habían sido convidados, pero ellos rechazaron la invitación que el Señor le hizo a la nación de Israel. Y entonces ya ellos habían rechazado, y vemos que después
le llegaron sus juicios a ellos también por el rechazo. Pero vemos que el mismo Señor que hizo la invitación mandó a uno de sus siervos. Entonces vemos que mandó a uno de sus siervos: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y ciegos. Entonces está aquí señalando a los pobres de espíritus, mancos. Así camina el pecador en esta tierra, manco, cojo y ciego, caminando rumbo a la condenación eterna. Y él los mandó a buscar. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como tú mandaste y aún hay lugar. Entonces vemos la invitación a los gentiles, porque estos eran personas indeseadas por los judíos, que se jactaban en la ley, como te leí en el libro de los Romanos, pero que no podían guardar su ley. Y entonces vemos que esta invitación se extendió y se llenó la gran cena que él estaba haciendo. Y dijo: Señor, he hecho como mandaste y aún hay lugar. Como te canté en el himno, aún hay lugar. Escucha, pecador, en el banquete eterno del Señor. Fue invitada la nación de Israel. Se extendió el mensaje de salvación. El Señor salvó al apóstol Pablo para que predicase a los gentiles, y hasta el día de hoy esa invitación sigue extendida para todos aquellos que no son salvos. La nación de Israel la despreció, pero en estos tiempos lamentablemente hay personas que rechazan la invitación del Señor para ser salvos. Y le dijo al siervo: Señor, se ha hecho como tú mandaste y aún hay lugar. Entraron todas esas personas. Entonces le dijo: ve por los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Entonces estaban buscando a los gentiles, personas que eran indeseadas por estos judíos, estos que fueron invitados pero que no aceptaron la invitación. O sea, aceptaron la invitación, pero se excusaron, pero no fueron a la gran cena, y se empezaron a excusar cada uno. Entonces dice que para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y así ellos, la nación de Israel, no gustó de ese beneficio que el Señor quería ofrecerles y les ofreció. Entonces vemos que la cena se llenó, fue con pobres, mancos y cojos y ciegos, y entró por los caminos y por los vallados y recogió a muchos gentiles para la salvación. Hasta el día de hoy el Señor sigue salvando gentiles. Entonces ningún ser humano se puede excusar delante del Señor por la invitación. El ser humano se quiere excusar para poder ser salvo, y también quiere echarle la culpa a otro o ve a otro. Por ejemplo, vemos el caso de Adán y Eva, cuando a Dios le dio el mandamiento a Adán, pero Eva fue la que comió, pero él también comió. Entonces vemos que y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces el Dios del cielo le dijo al hombre, dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás,
de él maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por el pecado, él quiso culpar a la mujer. A veces el pecador se excusa o ve al otro como es el que es más pecador delante de Dios. Y la Escritura dice que todos somos pecadores, culpables, destituidos de la gloria de Dios, y que es inexcusable el hombre, quien quiera que sea. Tú que juzgas pueblo, que juzgas otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. Y vemos que la nación de Israel no tampoco se podía excusar, ni nosotros los gentiles tampoco nos podíamos excusar delante del Señor. Eso fue lo que comprendimos cada uno de los que somos salvos. Fuimos llamados por el Evangelio, invitados para ser salvos, y nos humillamos y fuimos a la fuente de salvación y creímos en el Señor, le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador personal, y hallamos salvación. Pero tú, amigo o amiga que no eres salvo, tal vez todavía te estás excusando delante de Dios, o tal vez ves a otro como más pecador y tú no te ves como pecador. La Biblia dice que no hay ni un justo, no hay ni aun uno. Lo que hay es justificado. Los que hemos creído en el Señor fuimos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Y tú puedes ser justificado delante de Dios si tú te humillas y aceptas la invitación que el Señor te hace para que seas salvo. Como dice el himno, aún hay lugar, escucha pecador, en el banquete eterno del Señor. Él ofrece salvación y vida eterna a todo aquel que reconoce sus pecados y cree en Él, y podrá ser perdonado y obtener el perdón de sus pecados. Que el Señor te pueda ayudar.